Recuerda a Tom Howard, de la exitosa serie de telerrealidad Mountain Man Tom, que en su día fue el corazón escarpado de la serie, y uno de los favoritos de los fans admirado por sus habilidades, su resistencia y su espíritu inquebrantable, encarnaba la imagen misma del hombre de la frontera estadounidense. Los espectadores le adoraban por su honestidad, su duro trabajo y su forma de vivir tan intrépidamente cerca de la naturaleza. Pero en los últimos años, Tom se ha convertido en una sombra del hombre que el público conoció. Desde el declive de su reputación hasta las dolorosas pérdidas que ha sufrido la vida de Tom, ha entrado en una espiral en la que volver a encontrar tierra firme parece casi imposible. Los aficionados se preguntan, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué le ha pasado realmente a uno de los rostros más queridos de los Mountain Men? Echemos un vistazo más de cerca a la historia de la vida de Tom Howard, su ascenso a la fama y las luchas que le han lastrado en los últimos tiempos. Los primeros años de Tom Howard. Para entender el hombre en que se convirtió Tom, primero hay que fijarse en sus comienzos. Nacido en 1943 en Rockford, Illinois, la infancia de Tom estuvo marcada por la disciplina, la orientación y un fuerte sentido de la moral. Gran parte de todo ello procedía de su padre Chick Howard, una figura fuera de lo común que había actuado en los espectáculos del salvaje oeste que cautivaron al público estadounidense a principios del siglo XX. Crecer a la sombra de un hombre así fue a la vez inspirador e intimidante. El estilo de vida de su padre inculcó en Tom un raro equilibrio de miedo y respeto, una brújula interior que le llevó hacia la honestidad y la integridad incluso cuando se vio tentado por compañeros que se desviaban en otras direcciones. Pero sobre todo, Tom heredó de su padre una profunda e inquebrantable conexión con la vida fronteriza. Ver a su padre practicar las viejas costumbres del oeste sembró en él la pasión por la vida ruda y las habilidades tradicionales, cazatrampas, trabajo del cuero, que más tarde definirían toda su existencia. Cuando Tom alcanzó la edad adulta, ya llevaba dentro el ingenio y la valentía de generaciones anteriores. Esta educación dio a Tom una ventaja única frente a los retos de la vida. A diferencia de muchos a su alrededor, no le interesaban las comodidades modernas ni seguir a la multitud. En lugar de eso, se labró su propio camino guiado por una tranquila convicción que le diferenciaba de los demás en Rockford y más allá. Desde muy joven, Tom parecía destinado a una vida fuera de los caminos trillados, una vida impregnada de tradición americana, autosuficiencia y una conexión casi espiritual con la naturaleza. La búsqueda de Tom como hombre de frontera fomentó en él un profundo aprecio por la autosuficiencia y una vida estrechamente ligada a la naturaleza. A medida que crecía su amor por la naturaleza, aumentaba tanto que si le decías algo fuera de sus confines, le prestaba poca o ninguna atención. Su modo de vida era tan estricto que no necesitaba que nadie pusiera en peligro su espacio con problemas para los que no estaba preparado. Criado en el campo en las afueras de Rockford, Illinois, creía que su vida estaba hecha para la vida ruda, en particular en los bosques, y la naturaleza en toda su extensión. Él y su hermano mayor compartían una extraña afición por la vida al aire libre y pasaban los días de su infancia vagando libres siempre que podían y montando a caballo. Mi padre era un auténtico jinete y nos lo transmitió a mi hermano y a mí. Recuerda que cuando mi hermano y yo cumplimos 7 años, mi padre nos enseñó a montar en truco, que consiste en hacer piruetas a lomos de un caballo en marcha. Aunque la mayoría de sus actividades habituales ponían en peligro su vida, Tom desarrolló una vida viviendo al límite. A los 15 años, Tom descubrió una nueva forma de saciar su adrenalina, el rodeo. Mi madre me llevó en coche a las afueras de la ciudad, me dejó con mi cuerda de toro y mi bolsa de aparejos y me fui haciendo autostop a Ohio, donde me contrataron para montar toros y caballos bravos. Creció con esta aventura y ya de mayor se había convertido en parte de su vida. Avance profesional. La carrera de Tom fue una interacción de muchos factores. Desde el momento en que se enfrentó a ciertos retos, su capacidad para salir adelante fue impresionante. La carrera de Tom Howard empezó con muy buen pie y desde el principio se abrió camino hasta lo más alto que es un lugar para un gran jugador. Comenzó su vida profesional como vaquero de rodeo compitiendo en pruebas de monta de broncos.
Era muy habilidoso, por lo que su fama se extendió hasta los confines del mundo. Durante casi 2 décadas viajó mucho dominando el oficio, hasta que se hizo imposible pasar desapercibido por no hablar de su nombre entre la gente del rodeo, y se ganó un amplio reconocimiento. La carrera de Tom gozó de un éxito fenomenal a partir de su adolescencia, y mientras disfrutaba de su despegue, este se extendió a su edad adulta. Sobre todo en la década de 1970, se ganó el reconocimiento nacional en la Asociación Internacional de Rodeo, clasificándose con frecuencia entre los 10 mejores jinetes y clasificándose regularmente para las finales. Disfrutó de la vida durante un tiempo hasta que se cansó de los muchos problemas que ésta traía constantemente a su cuerpo. Sopesó las decisiones que tenía en ese momento y entre una plétora de ellas se decantó por la que le convenía. A finales de los años 70, Tom tuvo un encuentro cara a cara con la muerte, pero afortunadamente para él sobrevivió a los efectos agotadores que le produjo. Le ocurrió a los 35 años, cuando aún disfrutaba plenamente de la vida. Nunca lo vio venir y aunque alguien se lo hubiera dicho, no lo habría creído. Aquel fatídico día en que montaba un toro llamado Woolly Bagger, se enfrentó a un incidente que le dejó sin habla por unos instantes. Mientras salía del paracaídas, su cabeza chocó con el toro dejándole inconsciente. Ocurrió tan rápido que cuando se recuperó, dijo que era el camino más rápido al infierno. Cuando su cabeza chocó con el toro, su mano se enganchó a la cuerda y quedó atrapado bajo el animal durante 2 agonizantes minutos. Fue algo espantoso, y sinceramente nadie creía que fuera a sobrevivir. Durante casi 3 horas estuvo sumido en la inconsciencia, y cuando recobró el conocimiento, le resultó obvio que había sufrido una grave conmoción cerebral y numerosos hematomas. En un instante, Tom vio que la vida abandonaba su cuerpo, y aunque lo vio no pudo hacer nada para salvar la situación en la que se encontraba. Pasó un tiempo hasta que por fin se recuperó, y cuando lo hizo se volvió muy cauto al hablar de temas relacionados con el rodeo. Al volver al campo de juego, la vida no volvió a ser la misma para Tom. Estaba completamente destrozado, y tardó un tiempo en asimilar las cosas a las que estaba acostumbrado antes de la experiencia cercana a la muerte. A pesar de volver a la competición un mes después, Tom perdió el estilo y el vigor que tenía antes de que casi lo tiraran por la borda. Luchó por mantener su alto nivel, y cuando se dio cuenta de que no podía cumplir los exigentes requisitos del juego, se retiró suavemente. En 1981 él y su mujer tomaron una decisión y al día siguiente ya estaban fuera del mundo del rodeo. Se trasladaron al valle de Yauke, en Montana, una remota zona salvaje. Fue algo que nunca vieron venir, pero cuando fue necesario hacer un cambio, sucedió de la noche a la mañana. Aquí, su modo de supervivencia cambió, y ahora tenían que confiar en habilidades como la caza con trampas, el curtido de pieles y la fabricación de artículos de cuero para mantenerse. La verdad es que les funcionó, y aunque cambió totalmente su forma de comportarse, fue poco menos que encomiable. Tom y Nancy disfrutaron de cada pedacito de su nueva vida, y eso fue porque eligieron vivir más allá de las pérdidas del ayer. Tom era hábil en varios aspectos, y una de las habilidades que hizo que las comunidades locales le adoraran fue su artesanía. Llamó la atención de las comunidades locales y eso se convirtió en su principal fuente de ingresos. Podía hacer cualquier cosa de la nada con solo entrelazar sus manos para esculpir en su mente la opción deseada. Sus mocasines y productos de cuero de gran calidad y hechos a mano mostraban su dedicación a preservar las técnicas modernas. La carrera inicial de Tom fue nada menos que fenomenal. Pasó por todas las dificultades propias de una carrera, pero nunca renunció a la insignia que llevaba en ese momento de su carrera. La personalidad de Tom era una combinación de rudeza, intrepidez y determinación. Era la prueba de que los hombres pueden alcanzar sus deseos si perseveran. Nunca creyó que uno pudiera recibir lo que no esperaba, así que cada vez que quería algo, ponía sus ojos en ello, y allá iba. Conocimiento de los hombres de la montaña. Después de que Tom decidiera abandonar el club de rodeo, tomó la decisión de que iba a ir más lejos en su carrera. Sabía que había sido creado para más, y como aún no había agotado la visión que tenía en su mente, luchaba por continuar el viaje para el que estaba destinado.
Tras mudarse de su anterior morada a su nuevo hogar en el valle del río Jack en Montana, la vida no fue tan fácil como había previsto, pero como alguien que lo llevaba en la sangre, no había razón para echarse atrás. Luchó contra los patrones que le rodeaban hasta que triunfó sobre ellos. Tuvo que soportar condiciones climáticas extremadamente duras e incertidumbre financiera, pero una vez que encontró la manera de sortearlas, su viaje empezó de verdad. Sin embargo, antes tuvo que idear una estrategia para aliviar la carga de las facturas y otras obligaciones financieras. Aunque Tom conocía la caza con trampas, no le beneficiaba porque no obtenía ningún beneficio económico de ella. Sin embargo, la suerte le sonrió cuando compró un libro de $3 que describía las técnicas de curtido cerebral de los nativos americanos. A partir de ahí puso en práctica las estrategias, y en poco tiempo todo empezó a funcionarle sin restricciones. Tom se recuperó y empezó a vivir la vida desde la victoria. Para escapar de la pobreza, empezó a vender sus pieles de ante en las reuniones de pólvora negra que celebraban la época del comercio de pieles, y en una medida encomiable, disfrutó de la vida al máximo. Sus productos acabaron ganando popularidad en el mercado, y no solo eso, sino que se crearon un nicho especial que cambió por completo la perspectiva del mercado. Los productos artesanales de Tom se convirtieron en el centro del momento, y todo aquel que era consumidor de sus productos daba fe de su singularidad, su marca excepcional y su calidad. La vida de Tom, que tenía sus raíces en la bajeza, empezó a florecer con el tiempo cuando se aventuró en la caza, y la caza con trampas. Al mismo tiempo, los meses de verano los dedicaba a vender artículos de piel de ante hechos a mano en los mercados del pueblo. Aunque por el momento ganaba dinero, Tom seguía algo insatisfecho. La razón era que sentía que había algo más en su vida, y como no salía a la luz, una gran insatisfacción resonaba en su interior, dejándole destrozado. Sin embargo, en el momento en que el programa de telerrealidad Mountain Men vino a buscarle, Tom no se lo pensó dos veces, sino que lo aceptó de todo corazón, porque era un paso hacia la consecución de sus deseos largamente acariciados. Finalmente se unió al reparto y a partir de ahí empezó a vivir sus sueños de una forma que le hacía feliz. Empezó como miembro del reparto desde el principio, cuando el programa se estrenó en 2012. Nunca se perdió una temporada y durante todo el tiempo que el programa estuvo en antena, siempre se comportó de la mejor manera. Desde su primera aparición hasta la temporada 13, Tom se convirtió en un ícono que dejó a todos boquiabiertos como si fuera otra cosa y estuviera en otro nivel. A lo largo de las 13 temporadas, Tom estuvo envuelto de talentos inusuales y no tan extraordinarios como extraordinario era verlo. Los espectadores estaban encantados con su rara mezcla de resistencia a artesanía y profundo respeto por la naturaleza. Se convirtió en uno de los favoritos de los fans, no solo porque era muy trabajador, sino también por la calidad de los movimientos esperados que emanaban de su vida. Su historia en el programa no se limitaba a una sola cosa, sino que era inspiradora en muchos sentidos. No solo captaba los retos de la vida en la naturaleza, sino también temas universales como el envejecimiento, la adaptación y el legado familiar. Valió la pena todo lo que cualquiera pudiera imaginar, y el hecho de que Tom pudiera cambiar de un personaje a otro casi simultáneamente en la serie fue bastante impresionante en varios sentidos. Siempre era el centro de cada episodio, y su actuación era realmente encomiable. Gracias a sus papeles en la serie se hizo popular no solo entre la comunidad de montañeros, sino también entre los transeúntes y los críticos. Se dio a conocer no solo como superviviente, sino también como mentor, enseñando técnicas tradicionales e inculcando el amor por las viejas costumbres a las generaciones más jóvenes. Tom debutó como uno de los 3 miembros del reparto original, junto a Eustace Conway y Marty Majorato. Entre estos 3 miembros del reparto destacaba por sus habilidades para conquistar la naturaleza, que a menudo le daban ventaja sobre las vicisitudes de la vida. Los telespectadores quedaban cautivados por la vida de Tom, especialmente porque surcaba el valle del río Jack en el noroeste de Montana. Les esperaba una vida llena de obstáculos, pero él siempre encontraba la manera de sortearlos. Aquí vivía con su esposa Nancy, y siempre tenían una historia que contar a través de su estilo de vida, incluido su leal pointer alemán de pelo corto Ellie. Las experiencias de la naturaleza
Le enseñaron lecciones, pero poco sabía él que los aficionados se sentían especialmente atraídos por esta experiencia suya. Las técnicas de Tom en el programa no fueron algo que adquiriera en la serie Mountain Men, sino lo que aprendió tras años de experiencia como vaquero de rodeo. Todo fue producto de sus años en el rodeo antes de convertirse en un fijo del reality show Mountain Men. A lo largo de las temporadas, Tom demostró los retos diarios de la vida en la naturaleza, y a partir de ahí, entretuvo a sus fans con su variedad de habilidades. A medida que se acercaba el invierno, Tom desarrolló una estrategia que dejó a muchos asombrados por sus habilidades de supervivencia. Cuando llegó el duro invierno de Montana, trabajó sin descanso para almacenar leña, cazar carne y colocar trampas para que no le pillaran desprevenido. A pesar de sus habilidades, solía enfrentarse a duros desafíos en la naturaleza. El reto de conseguir comida era mucho más difícil de lo que había previsto. Para aprovechar ese periodo improvisó lo que se le ocurrió en el momento y en poco tiempo empezó a desplegar estas habilidades de diversas maneras. Sin embargo, nunca lo hizo solo, y agradeció la presencia de su vecino más cercano, Will, un viejo amigo que hizo que sus días de rodeo fueran espectaculares. La mayoría de las veces salían a cazar juntos para poder cumplir su objetivo de alimentación. En uno de los primeros episodios, el dúo intentó cazar un ciervo, pero regresó con las manos vacías, lo que puso de manifiesto el carácter impredecible de sus vidas. A medida que transcurrían los episodios y las temporadas, muchas circunstancias cambiaron el escenario, y las amenazas en la naturaleza se intensificaron. Tom era agudo y hábil. Sabía cómo elevarse por encima de estas tormentas utilizando diversas técnicas. Osos y lobos merodeaban por los alrededores de la morada de Tom, pero él siempre estaba preparado para lo peor, así que ese era el menor de sus retos. Sabía qué hacer para proteger a su ganado de estos carroñeros. Mientras Tom estaba ocupado pasándoselo bien en la naturaleza con su mujer, los resultados eran destructivos para su hija pequeña que fruncía el ceño ante su incesante comportamiento. En lugar de la celebración y la vida digna que prometían ella, veía todo lo contrario. Lo único que quería era un lugar sano y salvo lejos de las amenazas que se cernían sobre ella, pero eso no ocurrió. Para salvar la situación, Tom le prometió una vida mejor lejos de las amenazas. La 7ª temporada presentó la hazaña más peligrosa que nadie pudiera imaginar. Fue una de las temporadas más mortíferas a las que se enfrentó Tom durante la emisión de Mountain Men. A una edad en la que la mayoría consideraría retirarse, Tom emprendió sus retos más exigentes que casi le cuestan la vida. Aunque no lo vio venir la experiencia, casi le arruina por completo de una forma fuera de lo común. Los incendios arrasaron Montana, amenazando no solo su granja, sino también el modo de vida que había construido en el Valle del Jack. Además del peligro de incendios, Tom luchó contra las invasiones de depredadores como lobos y osos que se acercaban cada vez más a sus trampas y a su ganado. La carrera de Tom en el programa de telerrealidad Mountain Men progresó de una etapa a otra y siempre superó las expectativas como miembro del reparto cuya aportación fue inestimable. Cada temporada y cada episodio venían acompañados de sus peculiaridades, pero ninguna de ellas se traducía en una mala actuación. Tom siempre estaba en la cima de su juego, lo que hacía que todo el mundo se enamorara de él continuamente. Entre los miembros del reparto del reality de Mountain Men, Tom era bastante excepcional, y una cosa es segura, no pasaba desapercibido. Sin embargo, tras la ostentación y el glamour, la vida de Tom quedó casi reducida a un trozo de pan por el peso de varias circunstancias con las que se encontró. Circunstancias de espiral descendente. Todo el mundo conocía a Tom como el rey de la selva, y durante muchos años su impacto fue evidente en su papel en Mountain Men, reconocido por la crítica. Su nombre era un emblema de grandeza, y a la menor mención de su nombre, su grandeza era reconocida por todos. Durante muchos años autentificó su título en Mountain Men, marcando una pauta extraordinaria en comparación con sus homólogos. Sin embargo, en medio de sus logros, su fama, su impacto, su grandeza y su habilidad fuera de lo común, se enfrentó a diferentes temporadas de situaciones que amenazaban su vida. Era la peor temporada de su vida, y antes de que nadie pudiera decir, Jack se estaba hundiendo poco a poco con cada día que pasaba.
Su mundo se desmoronaba más rápido de lo que pensaba, y si no se hacía nada, podía implosionar todo por lo que había trabajado durante años. Llegó un momento en que no supo por dónde empezar a buscar una salida. Toda ayuda posible estaba lejos, y ahora tenía que navegar por sí mismo. Nunca lo vio venir, le pillaron desprevenido, y le barrieron de tal manera que fue increíblemente descorazonador. Tom se derrumbaba poco a poco como una baraja de naipes, y lo único que podía salvarlo aún estaba por descubrir. ¿Cómo saldré de esta? Esta era una de las preguntas que le rondaban por la cabeza cada 10 segundos. ¿Cómo he llegado hasta aquí?, le dijo una vez a un colega en el que confiaba. En una fracción de segundo su mente viajó hacia atrás, y cómo había llegado a este lío se hizo vívido en su conciencia. Todo empezó en sus últimos días en el reality show Mountain Men. Las señales eran evidentes, pero él las pasó por alto y siguió adelante como si no existieran. Después de vivir en las montañas de Montana durante más de 40 años, Tom Orr decidió alejarse del reality show. Esto se debió a que se enfrentaba a un problema de salud que estaba en sus inicios y, como no se controló, acabó por agravarse hasta un punto sin remedio. En el episodio 4 de la temporada, One's Heart and Soul, una noche se hizo evidente que Tom ya no podía respirar correctamente. Era mucho más grave de lo que él pensaba. Sin embargo, él intentó encogerse de hombros debido a su pasión por el reality show de Mountain Men. No fue hasta que su mujer se negó obstinadamente a dejarlo pasar que se dieron cuenta de que no era tan fácil como ellos percibían. Era mucho más complicado. Nancy sugirió que fueran al médico y, tras muchas deliberaciones, Tom aceptó a regañadientes. Antes de eso declaró: «Nunca había tenido problemas de salud. Siempre he gozado de buena salud». Tras realizarle una serie de pruebas, el cardiólogo descubrió que el corazón de Tom no funcionaba correctamente y que se le estaba acumulando líquido en los pulmones. Por ello, le recetaron medicación para fortalecer el corazón y le indicaron que llevara un pulsómetro para poder controlar su estado. La cabaña de Tom y Nancy está a 130 kilómetros de la clínica más cercana. El cardiólogo quería que Tom llevara un chaleco desfibrilador en caso de emergencia. Este fue el comienzo de un interminable desafío para la salud que hizo retroceder la vida de Tom muchas décadas. Toda la situación a la que se enfrentaba dio un giro diferente, y alguien que antes gozaba de bastante salud iba a enfrentarse ahora a dificultades que nunca creyó que llegarían aunque hubieran sido profetizadas. El cuarto episodio de la temporada 11 no terminó sin que Nancy y Tom hicieran lo necesario en ese momento. Ambos entraron en la clínica para conocer el diagnóstico del corazón de Tom, para saber si la medicación estaba funcionando o si la cirugía sería la mejor alternativa. Este pensamiento, junto con muchas contemplaciones, pasó por la mente de Nancy porque temía la cirugía y no quería perder a su marido. Este problema cardíaco es una nueva forma de ver la vida para él, admite Nancy. Desde que la salud de Tom empezó a empeorar, toda su rutina y su dinámica como matrimonio han cambiado. Aunque Tom no había estado activo como de costumbre, Nancy esperaba un milagro para que Tom volviera a ser como era hace muchos años. El diagnóstico fue positivo, pero incluyó una advertencia estricta sobre una posible jubilación. Desde el punto de vista del médico, no era apto para ninguna otra tarea exigente, sino para llevar una vida tranquila y disfrutar de su legado. Aunque esto no estaba en discusión, Tom intentó salirse con la suya. Al mismo tiempo temía perder la normalidad y que eso fuera el fin. Siguió los consejos del médico, pero las cosas no estaban como debían. Todo estaba cambiando rápidamente y nada mejoraba para salvar todo el incidente que asediaba a Tom. Los médicos hacían todo lo posible por tratar a Tom, pero los resultados correspondientes no llegaban. Su corazón se debilitaba demasiado deprisa, y la mejor decisión era tomarse un descanso y alejarse de los inquietantes terrenos de la naturaleza. Tras muchas contemplaciones y deliberaciones, Tom accedió y a la edad de 81 años anunció que iba a dar un paso atrás, ya que era necesario en ese momento. Su salud se estaba deteriorando muy rápidamente y si continuaba tendría que alejarse de las decisiones que estaban perjudicando su salud. Al anunciar su retirada, acordó que la 10ª temporada sería la última, ya que deseaba vivir apasionadamente.
Aquí está la bomba. La salud de Tom nunca mejoró, sino que siguió empeorando, no solo por sus problemas de salud, sino también por su edad. La combinación de estos dos factores agravó su estado y en lugar de mejorar, empeoró. El antaño venerado y respetado Tom Orr es ahora una sombra de sí mismo. Ya no puede aventurarse en los bosques ni realizar sus comprobaciones rutinarias en la naturaleza, solo vive la vida como si fuera la última. Aunque hace un tiempo corrió el rumor de que había fallecido contrariamente a lo que pensaban Tom, está vivo y tiene 82 años. Acaba de pasárselo bien consigo mismo y con su mujer, pero no a costa de su dolencia cardíaca. Lo lleva bien salvo que se han cerrado los capítulos de su vida en la naturaleza. La vida personal de Tom Orr. La vida personal de Tom Orr es algo que merece aprecio. Es una de las pocas personas que creen en el amor y la castidad. Tom está casado con su esposa Nancy. Se conocieron hace muchos años y desde entonces viven la mejor vida que una pareja puede tener. Su trayectoria matrimonial es la prueba de que se puede amar de todo corazón y recibir amor a cambio. Desde que se convirtieron en pareja, su amor nunca ha decaído y a medida que crecían juntos. Nancy es el mayor apoyo de Tom y cada vez que tiene la oportunidad, no deja de demostrárselo. El amor de Tom por la naturaleza va más allá de su trabajo en televisión. Es un defensor de la conservación de la vida salvaje y la vida sostenible. Su estilo de vida nos recuerda la importancia de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. El impacto de Tom Orr en la telerrealidad va más allá del entretenimiento. Su interpretación de un montañero ha inspirado a muchos espectadores a reconectar con la naturaleza y plantearse estilos de vida alternativos. El programa Mountain Men ha despertado el interés por las técnicas tradicionales de supervivencia y la importancia de la autosuficiencia. Además, la autenticidad de Orr ha calado en el público, fomentando una mayor apreciación de los retos a los que se enfrentan quienes viven en zonas remotas. Su historia es un testimonio del perdurable espíritu de aventura y de la conexión humana con el mundo natural. Los Orr tienen 2 hijos. Su llegada trajo paz y serenidad a la familia. Era un sueño hecho realidad para Tom y Nancy. Sin embargo, ocurrió algo desafortunado. En 2015 su hija Killy falleció. Esto supuso un duro golpe para la familia que luchaba por comprender cómo había sucedido. Cuanto más lo intentaban, más profundamente caían en la pena y el dolor. Incluso llegó un punto en el que estuvieron a punto de caer en la depresión. Sin embargo, tras recibir varios ánimos de admiradores y amigos bien intencionados, pudieron dejarlo pasar. Su hijo Chad, que ahora continúa el legado de su padre, ha demostrado sus capacidades para interactuar con la naturaleza de diversas maneras. El legado de su padre ya vive dentro de él y está decidido a conservarlo. Chad ha aparecido ocasionalmente en los debates sobre la vida de Tom. Aunque la familia suele mantener una vida personal privada alejada de los focos públicos, los Orr viven hoy como una gran familia, y el vínculo que les une no puede romperse ni sustituirse por nada. El impacto de Tom Orr va más allá del reality show Mountain Men, y hoy puede presumir de que su nombre perdurará incluso después de que abandone esta tierra. Tom Orr es una raza diferente cuando se trata de interactuar con la naturaleza y su entorno, pero no todo el mundo lo cree así. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que se merece o no el título de rey de la selva? ¿Y por qué? ¿Estás de acuerdo en que su vida es realmente triste o es una exageración? Háznoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal ya que tenemos muchos más vídeos esperándote. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.